Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de estadística. Hoy vamos a comenzar y posiblemente finalizar, o por lo menos redondear de alguna manera bastante extensa, lo que es la unidad 4, ¿bien? Que es números índices. Bien, esta sería la anteúltima unidad del programa, bien, como les dije en su momento, tanto esta unidad 4 como la unidad 5 están muy relacionadas, podrían, si se quiere, quizás trabajarse como una unidad única, bien, pero en el programa se divide en dos unidades, pero tienen mucho que ver una con otra. Con respecto a números índices, vamos a ver que es un instrumento, bien, es una medida estadística. Seguimos en el sentido de que, al igual que la unidad 2 y la unidad 3, seguimos tratando de construir información, bien, sobre una variable determinada. La diferencia con respecto a las unidades anteriores, la unidad 2 y la unidad 3, es que este instrumento, que es la construcción de números índices, que de vuelta es una medida estadística, tiene en consideración algo que hasta este momento no consideramos o dejamos de lado. Bien, nosotros siempre tratábamos de informar o construir información sobre una variable o sobre un atributo poblacional en un momento determinado, en una foto determinada. Bien, construíamos medidas de posición central, de dispersión, construíamos tabulaciones, tablas, lo que se les ocurra o lo que recuerden, siempre lo hacíamos en un momento determinado. Bien, sacábamos una foto, tomábamos una muestra de una población determinada y evaluábamos esa muestra o esa población, pero en un momento dado del tiempo, es decir, una foto. Bueno, esta unidad y la que viene van a considerar algo que tanto la unidad 2 como la unidad 3 no consideraron, y es el tiempo. Bien, esto es clave y es básicamente la diferencia fundamental con respecto a, si bien trabaja otras medidas y demás, es básicamente la diferencia fundamental entre estas dos unidades, la unidad 4 y la unidad 5, con respecto a las unidades anteriores. Bien, esta es la definición, básicamente que la pueden encontrar en la ficha teórica. Yo voy a decir la ficha teórica, se van a dar cuenta que tanto la ficha teórica como el trabajo práctico son bastante más cortos que las unidades 2 y 3. Si ustedes se fijan, la ficha teórica tiene creo que 3 o 4 hojas, ¿bien? Y bueno, y el trabajo práctico tiene 10 ejercicios, pero están muy relacionados unos con otros. Siguiendo la ficha teórica, vemos que el número índice es una medida estadística, esta es la definición si se quiere, una medida estadística que nos informa la variación relativa, bien, relativa es importante, es al igual que la frecuencia relativa nos va a hablar en porcentajes, en términos de porcentajes, es decir, la información o cómo se lee el resultado se lee en relación a porcentajes, bien, nos va variación relativa de una magnitud, una variable, bien, ahora vamos básicamente a trabajar con variables, sino con atributos, es decir, con características numéricas sobre una población determinada. Bien, simple o completa, después vamos a ver qué es compleja, perdón, simple o compleja, después vamos a ver qué es simple o compleja, cómo se construye la diferencia entre una u otra a lo largo del tiempo. Bien, es decir, nos va a permitir ver o construir este número índice cómo varió, bien, una variable, el valor de una variable a lo largo del tiempo. Bien, nuevamente nos va a permitir ver este número índice de si una variable determinada, el valor de una variable determinada varió positivamente o negativamente y en qué magnitud con respecto a un periodo en particular. Bien, si ustedes se fijan, números índices construimos a lo largo de, o hay información muy abundante. Bien, el primer ejemplo que se me viene a la mente y el que trabaja por lo menos la ficha teórica, pero no es el único, por supuesto, es la variación de precios. Bien, por ahí mi rama, que es la economía, estamos trabajamos con índices constantemente, entre ellos el índice de precios, pero a cualquier ciudadano común sabe que mes a mes hay un organismo, bien, del Estado, y hay entidades privadas también,
que tratan de evaluar cómo varió mes a mes, ¿bien? O año a año, tanto una como otra medida se construyen, una canasta básica de consumo, ¿bien? Y eso, si vemos que varió positivamente o negativamente, básicamente nos dice a nivel promedio que los precios en una economía determinada variaron en tanto porcentaje. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, no me acuerdo el último índice de precios, pero supongamos que era aproximadamente 1,5. Bueno, lo que nos dice es que en base a una canasta de consumo que es representativa, digamos, del consumo promedio de una familia tipo en la Argentina, los productos de esa canasta de consumo variaron en precios 1,5 con respecto al mes pasado. Bien, es que aumentaron de precios en promedio 1,5. Bien. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, posiblemente una persona nos diga, bueno, pero a mí, qué sé yo, el café me aumentó un 30%, ¿bien? Con respecto al mes pasado. Eso invalida que la canasta de consumo me diga que haya aumentado 1,5 y no, ¿bien? No invalida una cosa con otra, ¿bien? En general, el sentido común el comentario, digamos, si se quiere, para desprestigiar una medida de un número índice, es en general, bueno, pero si esa canasta de consumo, dentro de esa canasta de consumo está el café, y a mí el café me aumentó un 30% con respecto al mes pasado, es imposible que dé como número 1,5, ¿bien? Y no es imposible, porque vamos a ver después que detrás de esa canasta de consumo hay muchos bienes, no está solo el café, ¿bien? Y cada bien tiene su ponderación, su importancia con respecto al índice en general. ¿Bien? Entonces, si un bien particular de esa canasta de consumo aumenta mucho, y eso no está, si se quiere, linealmente relacionado con el aumento de la canasta como un todo, es porque quizás ese bien particular tenga una ponderación muy baja, tenga una importancia muy baja con respecto a la canasta total. ¿Bien? ¿Se comprende? Eso después igual lo vamos a ver, ¿bien? Y vamos a tratar de especificarlo. Pero lo que me interesa que saquen por lo menos de esta primer pizarra o pantalla es que el número índice es básicamente una medida estadística que nos compara cómo evolucionó a lo largo del tiempo, ¿bien? El valor de una variable determinada, ¿bien? Y esa evolución la hace comparado relativamente, ¿bien? Es decir, que va a haber porcentajes. Bien, la medida construida va a ser un porcentaje. Y ese porcentaje, como todo porcentaje, se tiene que leer relacionando con respecto a qué hace ese porcentaje. Bien. Pero básicamente es eso. Bien. Y vamos a ver que independientemente del índice que construyamos, ya sea simple o complejo, bien ponderado o no, después vamos a ver todas esas diferencias, está detrás de cada una de esas fórmulas algo muy simple como esto que está acá. Bien, lo que me dice es que el índice, bien, el número índice, lo llamamos como I mayúscula, entre 0 y t, bien, este 0 sería lo que denominamos después como periodo base, bien, es decir, el periodo a partir del cual se quiere referenciar la evolución, bien, y este periodo t va a ser el periodo de comparación, es decir, con qué periodo se quiere evaluar este periodo base. Después vamos a ver bien qué es cada una de esas cosas, cómo se trabaja. No es otra cosa que ver la variable x, bien, estamos viendo una variable x, cómo se evoluciona a lo largo del tiempo, qué valor toma en el periodo t, bien, dividido el valor de la variable x, de la misma variable, qué valor tomó en el periodo 0. Bien, es decir, lo que preciso es ver qué valor tomó en el periodo t, que va a ser el periodo de comparación, y qué valor tomó la variable en el periodo 0, es decir, en el periodo base. Teniendo esos dos datos, bien, divido y multiplico por 100. Y ese va a ser el valor o el número de índice que me refleje la evolución
de x, la variable x sea cual sea la variable x, entre el periodo 0 y el periodo t. Bien, después vamos a ver ahora con ejemplos o con construcciones, vamos a ver bien cómo se construye más. Pero básicamente detrás de un índice, de un número de índice, está esto. Bien, preciso básicamente identificar qué es lo que quiero ver, cómo evalúo a lo largo del tiempo, bien, entre qué periodos quiero evaluar, cómo evalúo, bien, entonces voy a definir el periodo base y el periodo de comparación, bien, y necesito, una vez definido el periodo base y el periodo de comparación, el valor de la variable en el periodo de comparación y el valor de la variable en el periodo base. Teniendo eso, bien, hago esta simple cuenta, multiplico por 100 y me va a dar el número de índice. Y me va a decir en qué porcentaje, bien, varió o cómo varió la variable entre el periodo de base y el periodo de comparación. Bien, supónganse, bien, un ejemplo típico y sencillo, el café, ya que trabajamos con el café. Bien, supónganse que queremos evaluar o queremos ver cómo se comportó o cómo evolucionó a lo largo del tiempo el precio del café, bien, sea el precio de una marca determinada, bien, con un tamaño determinado, bien, el pote de, no sé, 180 gramos, creo que viene 170 gramos, de una determinada marca. Bien, y queremos ver cómo evaluó el precio desde enero del 2020, del comienzo de este año, a junio del 2020. Bien, al último mes, si se quiere que se tenga información. Entonces, lo que básicamente voy a necesitar o tener en cuenta es, bueno, voy a querer comparar entre qué periodo base y qué periodo de comparación. El periodo base va a ser enero del 2020 y el periodo de comparación va a ser junio del 2020. ¿Bien? ¿Y qué voy a precisar? Bueno, ¿cuánto vale ese café, ese pote de café de tantos gramos, de tal marca, en junio? ¿Cuánto valió en junio? ¿Y cuánto valió ese mismo pote de café con esa misma marca y ese mismo tamaño en enero? ¿Bien? Teniendo el precio de ese producto, de ese bien, en el periodo de comparación, es decir, en junio, y teniendo el precio de ese mismo bien en el periodo base, ¿bien? Es decir, en enero, puedo hacer la división y multiplicarlo por 100 y me va a decir en cuánto varió el precio del café entre enero y junio. Bien, vamos a ver primero, poder identificar si aumentó, quedó igual o bajó el precio. Bien, eso lo vamos a poder identificar rápidamente y después vamos a poder ver en qué proporción, bien, aumentó o disminuyó el precio de ese producto. Bien. Siempre, por supuesto, comparado entre enero y junio, ¿bien? Que son los periodos de base y de comparación que yo elegí para ver cómo evolucionó el producto a lo largo del tiempo. ¿Se comprende? ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar básicamente eso. Después vamos a complejizar un poco, quizás vamos a empezar a trabajar con, o quizás no, vamos a trabajar con índices simples o complejos. Vamos a ver cómo se construye eso, ¿bien? Ponderados o no. Pero básicamente detrás de un número de índice está eso. Es tratar de ver cómo evoluciona. Bien, una variable determinada, en este caso elegí el precio de un café, pero puede ser cualquier variable que ustedes quieran identificar o estudiar, cómo evolucionó esa variable, el valor de esa variable a lo largo del tiempo entre dos periodos determinados. Bien, ¿cómo se construye eso? Bueno, a través del número de índice. Bien. Comencemos entonces con la clasificación de números índices que hay, bien, cómo se construyen y cómo se interpretan. Bien, ahora lo que vamos a ver es ya definido, bien, qué es el número índice, para qué nos sirve y qué es lo que precisamos, cómo se construye básicamente. Vamos a ver que hay distintos números índices, bien, vamos a ver que hay una clasificación. Desde el más básico, si se quiere, bien, o el más simple, vale la redundancia, que se llama índice simple, a índices un poco más complejos o que tienen en cuenta algunas otras particularidades para poder construir. Bien, comencemos entonces con lo que es el índice simple. El índice simple básicamente es igual que la definición que vimos en la pizarra anterior. Bien, trata de evaluar el comportamiento a través del tiempo
del valor de una variable, sea cual sea esa variable, bien, que no puede desagregarse de alguna manera. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, seguimos con el ejemplo del café, si nosotros quisiéramos evaluar el precio del café, bien, la variable es el precio del café, a lo largo del tiempo, por ejemplo, entre enero y junio de este año, y quisiéramos evaluar una marca particular, bien, y una cantidad particular, esa marca particular y ese tamaño de café particular no se puede desagregar. Bien, digo, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, el café marca Dolca de 170 gramos, bien, hay solamente un tipo de café que cumple con esas características. ¿Se comprende? Bien, después, a medida que avancemos, vamos a ver que es más simple. Entonces, si quiero evaluar, por ejemplo, cómo se comportó el precio del café Dolca de 170 gramos entre enero y junio de este año, por ejemplo, bien, siguiendo la pizarra anterior, básicamente el índice simple es lo mismo que la pizarra anterior. Bien, necesito X, ahora es la variable, que es el precio del café Dolca de 170 gramos. Necesito el valor de esa variable en el periodo de comparación, bien, que va a ser junio, y el valor de esa variable, es decir, del café Dolca de 170 gramos, en el año base, bien, o el periodo base, mejor dicho, que es enero de este año. Bien, entonces, al tener los valores del café Dolca de 170 gramos en el periodo de comparación y en el periodo base, al hacer la división entre esos dos valores y multiplicarlos por 100, me va a dar la variación, bien, o el número índice de esta variable que es el precio del café Dolca de 170 gramos. Bien, por ejemplo, imagínense, acá inventé, bien, imagínense que el precio del café Dolca de 170 gramos en el periodo de comparación, es decir, en el mes de junio, fue de 300. ¿Bien? Y el precio de la misma variable, es decir, el café Dolca de 170 gramos, es de 200, ¿bien? O fue de 200, mejor dicho, en el periodo, esto es el periodo base, ¿bien? Bueno, en este caso es periodo 1, en enero, ¿bien? Si yo tengo o tengo esa información, bueno, básicamente la construcción de ese número índice es hacer el valor de la variable en el periodo de comparación, que fue 300, sobre el valor de la variable en el periodo base, que fue de 200, todo eso multiplicado por 100. Si ustedes hacen 300 dividido 200, les da 1,5. 1,5% les da 150%. ¿Bien? Esto es importante. Yo siempre les dije que trata de, estos números índices se tienen que leer como porcentajes. ¿Bien? Porque me dice cómo varió relativamente el valor de la variable a lo largo del tiempo. Relativamente es en porcentajes. Bien, por eso es que siempre se multiplica por 100 y por lo tanto tiene el por ciento. Bien, ahora, ¿qué significa o cómo se lee este 150%? Bueno, lo que significa es que el valor del café Dolca en junio, bien, en el periodo de comparación, es un 150% más que el valor del mismo café Dolca de 170 gramos en el periodo base. ¿Se comprende? Digo, y es lógico, ¿no? Si 300 valió en junio y 200 valió en enero, fíjense que aumentó 100 pesos entre enero y junio. Y 100 pesos, en comparación relativa con el año base, es el 50%. ¿Bien? Ese 50% de 200. Entonces, lo que me está diciendo es que el café Dolca de 170 gramos entre junio y enero fue un 150%, el precio del café en junio fue un 150% del precio del valor de enero. Así es como se lee este 150. Me dice, ¿cuánto es el valor de la variable en el periodo de comparación con respecto al periodo el periodo base? ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, lo que me dice es que el precio del café Dolca de 170 gramos es un 150% del valor
del café Dolca de 170 gramos de enero. ¿Bien? Esa es una manera de interpretar el valor ese. Otra manera es decir, bueno, si el precio del café Dolca de 170 gramos es un 150% del café, del mismo producto, pero en enero, lo que puedo decir es que este 150 también se puede leer como que aumentó entre enero, bien, y junio un 50% el precio. Bien, esta es otra manera de interpretar este 150. Bien, nuevamente, se puede interpretar como que el valor en junio es el 150% del valor de enero. Bien, otra manera de interpretar es que el valor de junio aumentó un 50% al valor de enero. Bien, es otra manera de interpretar. Entonces, si se fijan ustedes, básicamente, si lo interpreto de esta manera, que lo puse en naranja, bien, lo que hice básicamente es hacer este valor conseguido, 150 menos 100. Bien, al restarle 100, voy a ver el valor final de, en este caso, de aumento. Bien, ahora imagínense que en vez de estos valores, 300 y 200, hubiésemos tenido, no sé, estos valores. ¿Bien? Como que el valor en junio del café es de 100. El café Dolca de 170 gramos es de 100. El valor base de enero lo dejo igual, 200. ¿Bien? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, de la misma manera. ¿Bien? Ahora, el valor de comparación no va a ser 300, sino va a ser 100. ¿Bien? Y si ustedes se fijan, 100 dividido 200 es 0,5. 0,5 por 100 es 50%. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo este 50%? ¿Bien? Permítanme poner. Este 50% de vuelta se puede leer de dos maneras. ¿De qué manera? Bueno, la primera manera es que el precio del producto, de la variable, en este caso el café Dolca de 170 gramos en junio, es el 50 o fue el 50% del precio del mismo producto en enero. Bien, esa es una manera de leerlo. Y otra manera de leerlo es que bajó en un 50% el precio del producto, en este caso el café Dolca de 170 gramos, entre enero y junio de este año. Bien, nuevamente lo que hago es agarro el valor conseguido, en este caso 50, le resto 100 y me queda menos 50. Es decir, que varió en un 50% para abajo. Bien, y es lógico, fíjense, en enero valía 200, en junio vale 100, en junio vale la mitad de lo que valía en enero. Entonces, para ver cómo varió en porcentajes, básicamente es el 50% menos. ¿Se comprende cómo se interpreta? Construir es relativamente sencillo, el índice simple es relativamente sencillo, al tener, solamente necesito los valores en el periodo de comparación y en el periodo base, los divido y los multiplico por 100. ¿Bien? La cosa es interpretar el valor, si se quiere. ¿Bien? Y así como hice el ejemplo de haber tenido un aumento en el valor de la variable o haber tenido una baja en el valor de la variable, se puede dar el caso de que, por ejemplo, en el periodo de comparación sea 200, por lo que ahora tendría 200 dividido 200, que es 1, 1 por 100 sería el 100%. ¿Bien? ¿Cómo se interpreta este 100%? Bueno, este 100% se interpreta de la misma manera, de dos maneras distintas. O que el valor en junio del producto es el 100% del valor de enero, ¿bien? Es decir, es el mismo valor, ¿bien? O otra interpretación es que entre enero, ¿bien?, y junio, el valor fue el mismo, ¿bien?
100 menos 100, acuérdense que siempre el resto 100 para ver el porcentaje de variación, si se quiere, es 0. Bien, entonces varió un 0%. Quedó exactamente igual. Bien, hay dos maneras de interpretar. Ustedes eligen la manera que les parece más intuitiva o que explique mejor el fenómeno que quieren explicar. Bien, pero la construcción de vuelta es bastante simple, para el índice simple, para la redundancia. Necesito solamente evaluar o identificar qué es el periodo base y qué es el periodo de comparación que quiero evaluar, cuál es la variable que yo quiero identificar o ver cómo varió a lo largo del tiempo, en este caso el café Dolca de 170 gramos, y aplicar esta formulita y interpretar ese número que es un porcentaje. ¿Bien? Bien, el siguiente tipo de índice que vamos a ver, este es un poco más, si se quiere, a nivel construcción de índices, un poco más complejo, en el sentido de que hay que hacer un poco más de cuentas, pero es exactamente la misma lógica. Bien, siempre de vuelta hay que tener en cuenta que detrás de un número de índice siempre tengo que tener en consideración año base, o periodo base, mejor dicho, periodo de comparación, qué tipo de variable quiero ver, cómo varía a lo largo del tiempo, y cuáles son los valores de esa variable en el periodo base y en el periodo de comparación, y básicamente construirlo de esa manera. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es un poco más complejo? Bueno, porque vamos a ver el índice complejo sin ponderar. ¿Bien? O como su palabra dice, es complejo, en el sentido de que ahora se tienen en cuenta otras aristas, bien, o se abre un poco más el abanico de posibilidades. Nosotros vamos a tratar de comparar siempre con lo ya visto. En el índice simple, por ejemplo, veíamos la evolución, bien, en este caso de la variable que era el café de 170 gramos marca Dolca a lo largo del tiempo, entre enero y junio. Bueno, imagínense que nosotros ahora quisiéramos evaluar el precio también, queremos seguir evaluando el precio del café de 170 gramos, pero ahora ya no me interesa la marca Dolca en particular. ¿Bien? Entonces, si no me interesa la marca Dolca en particular, quizás en el mercado o en el supermercado, si quisiéramos comprar un café de 170 gramos, ¿bien? Quizás tendríamos varias marcas y no solamente Dolca. ¿Bien? Bueno, al tener varias marcas o varias posibilidades de ese producto, de esa variable, debería considerar cada una de ellas, ¿bien? O todas ellas. Entonces, lo que me dice es que ahora se puede desagregar esa variable que estoy queriendo ver la evolución a lo largo del tiempo. ¿En qué sentido se puede desagregar? Bueno, que ahora puedo, para evaluar bien esa variable a lo largo del tiempo, que es el café de 170 gramos, lo puedo desagregar en las distintas marcas que hay de café de 170 gramos. ¿Se comprende? Bien. Antes no lo podía desagregar, porque tenía solamente un café de 170 gramos marca Dolca. No tenía distintos cafés que cumplan con esas dos condiciones. Ahora en realidad puedo tener varias marcas, y como tengo varias marcas, tengo varias posibilidades que cumplen con que sea un café de 170 gramos. Entonces, cuando puedo desagregar la variable, bien, ya trabajo con índices complejos. Esa es la diferencia con el índice simple. Cuando no puedo desagregar la variable, es decir, no la puedo dividir, bien, no puedo trabajar en partes esa variable, trabajo con índice simple. Ahora, si la puedo dividir o desagregar, voy a trabajar con índices complejos. ¿Bien? Que es el índice que vamos a ver ahora y el índice que vamos a ver en la pizarra siguiente. Este índice complejo que vamos a trabajar va a ser sin ponderación. ¿Qué significa que sea sin ponderación? En realidad no es sin ponderación, es que le damos la misma ponderación a cada uno de esos desagregados. Es decir, le damos la misma importancia a cada uno de esos desagregados. ¿Bien? ¿Cómo se ve en este ejemplo? Bueno, que si yo, por ejemplo, tengo en el mercado 3 tipos de marcas de café de 170 gramos, de tarros de 170 gramos, o bolsa de 170 gramos, por ejemplo, puedo conseguir Dolca, o puedo conseguir Nescafé, o puedo conseguir Virginia, bien, se me ocurrieron estas 3 marcas. Si yo tengo estas 3 marcas, ¿qué significa que sea sin ponderar? Lo que significa es que pesan lo mismo, bien, tienen la misma importancia que sea Café Dolca, que sea Nescafé o que sea Virginia. Bien, es decir, le voy a dar la misma importancia a cada uno de esos desagregados. Bien,
En este ejemplo, la variable café 170 gramos la desagregué en 3 componentes. Bien, puede ser Dolca, Nescafé o Virginia. Y cada uno de esos componentes que desagregué la variable pesan exactamente lo mismo, tienen la misma importancia. Bien, y eso va a ser clave con respecto al que vamos a ver en la siguiente pizarra, porque que tenga la misma importancia significa que evalúo cada uno en particular, bien, de forma independiente. Voy a evaluar cómo varió el precio del café de 170 gramos de Dolca entre enero y junio. Por otro lado, voy a evaluar el precio del café de 170 gramos, pero de Nescafé, entre enero y junio. Y por otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la marca Virginia. Bien, evalúo independientemente qué pasó con cada una de estas marcas, de los precios del café de cada una de estas marcas entre enero y junio, y después hago un promedio simple, bien, sin ponderación. Calculo la media aritmética o el promedio, que es algo que ya vimos, sin ponderación. Entonces, fíjense, no es otra cosa que esto que está acá. Bien, este índice complejo sin ponderar va a ser 1 sobre n, bien, siendo n mayúscula la cantidad de desagregados que hice, bien, la cantidad de veces que dividí esta variable que estoy evaluando, en este caso 3 sería, bien, porque tengo 3 marcas que cumplen con café de 170 gramos, y básicamente hago 1 sobre n por la sumatoria, bien, de esto que es el índice simple. Bien, entonces fíjense, tengo que calcular el índice simple, esto es el índice simple. Bien, por lo tanto, para trabajar el índice complejo, necesito calcular el índice simple. Bien, es como que necesito de lo anterior que hice. Bien, necesito el índice simple de cada una de estos desagregados, es decir, del Dolca, del Nescafé y del Virginia. Bien, y básicamente después lo sumo. El índice que me dio de Dolca lo sumo al índice que me dio de Nescafé y lo sumo al índice que me dio de Virginia. Y todo eso lo divido por 1 sobre 3. Bien, fíjense que no es otra cosa que el promedio de los índices simples. Bien, entonces esto es lo mismo que el promedio de los índices simples de los desagregados. Bien, nuevamente es sencillo de calcular, bien, porque es básicamente un promedio, algo que ya calculamos, y es construir índices simples que ya lo construimos en la pizarra anterior. Bien, entonces vamos con el ejemplo. De vuelta, queremos ver cómo varió el precio del café de 170 gramos, esa sería la variable X, el precio del café de 170 gramos, entre enero y junio. Bien, enero lo consideramos, vamos a considerarlo como 1 si quiere por el mes, y esto como 6. Enero sería el periodo base, junio sería el periodo de comparación. Bien, entonces para calcular este índice, tengo que calcular, yo les dije al principio, tengo que calcular el índice simple de cada uno de esos desagregados. Bien, por lo cual, que es lo que voy a trabajar acá, tengo que trabajar el índice simple. Bien, si trabajo el índice simple de qué es lo que sucedió con el precio del café de 170 gramos marca Dolca entre enero y febrero, bueno, voy a ver qué pasó. Bueno, si bien en junio valió 200, en enero valió 100, bien, precio o valor de la variable en el periodo de comparación, valor de la variable en el periodo base, 200 dividido 100, todo esto por 100. Bien, para el Nescafé hago exactamente lo mismo, bien, valor de la variable en el periodo de comparación dividido valor de la variable en el periodo base por 100, en este caso sería 75, que es lo que valió en junio, dividido 150, que es lo que valió en enero, todo esto por 100. Bien, y hago lo mismo con la marca Virginia. Valor de la variable del café 170 gramos de Virginia en junio, dividido valor del café de Virginia de 170 gramos en enero por 100. En este caso sería 240,
dividido 120. Todo esto por 100. Bien. Si hago las cuentas, elegí números sencillos para no equivocarme con los números. 200 dividido 100 me da 2, 2 por 100 me da 200. Bien. Es decir, que el café de 170 gramos marca Dolca entre enero y junio, bien, en junio valió el doble de enero, bien, o creció un 100%. Bien, de las dos maneras es como se puede interpretar este valor. El Nescafé, si hago 75 dividido 150, es 0,5 por 100, es 50. Bien, nuevamente este 50 se puede interpretar de dos maneras, es decir que el valor de junio del Nescafé es un 50% del valor de enero, bien, o bajó un 50% el precio del Nescafé en junio con respecto a enero. Bien, de las dos maneras se puede interpretar. Y por último, el café Virginia, si hago 240 y 220, me queda 2, 2 por 100, me queda 200. Ya no se ve nada. Me queda 200. Bien. Al igual que el Dolca, el Virginia, el precio en junio es el 200% del precio de enero, ¿bien? O aumentó un 100%. ¿Se comprende? De las dos maneras se puede interpretar. Entonces, fíjense, calculé los índices simples de cada uno de los agregados, desagregados, es decir, de las marcas. ¿Bien? Pero lo que me pide el ejercicio es calcular cómo evolucionó el precio del café de 170 gramos. Entonces, lo que hago, si calculo un índice complejo sin ponderar, básicamente es, teniendo en cuenta los índices simples, hacer un promedio de eso. Un promedio simple de eso. Es decir, voy a hacer 1 dividido n mayúscula, que de vuelta son la cantidad de desagregados que tengo, en este caso 3, 1, 2 y 3, por la sumatoria de todos estos índices simples calculados. ¿Bien? ¿Cuál es la sumatoria? Bueno, acá estoy sumando pera con peras con peras, porque son todos porcentajes, ¿no? Entonces, 200% más 50% más 200%. ¿Bien? ¿Es necesario poner el porcentaje? No, porque estoy sumando todo lo mismo, lo pongo para que quede más explícito, pero si hago esto y me fijo, esto me queda 200 más 50, 250, más 200, me queda 450, ¿bien? Y esto, si hago 450 dividido 3, me queda el resultado final de este índice complejo sin ponderar, me queda 150. ¿Bien? ¿Cómo se interpreta este 150? Bueno, de la misma manera que interpreto los índices simples por separados. ¿Bien? Esto me está indicando ¿qué cosa? Que el precio del café de 170 gramos en junio es un 150% del precio de este café de 170 gramos en enero. O lo mismo, de otra manera interpretado, es que aumentó un 50% el precio del café de 170 gramos entre junio y enero. ¿Bien? Ahora fíjense, de vuelta, y es un poco lo que yo les decía con esto de el índice de precios con el café. Bien, si ustedes ven que el café le aumentó un 30% un mes a otro, y les sale el INDEC y les dice que el aumento de la inflación entre este mes y el anterior fue del 1,5, a algunos quizás le hace ruido. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Bien, digo, algunos de ustedes me dirán, no, bueno, profe, a mí el café me aumentó un 200%, porque yo tomo Dolca. ¿Bien? ¿Bien? Otro me dirá, no, mi profe, el café me bajó un 50%, porque yo tomo Nescafé. ¿Bien? Pero si yo tomo en consideración todas las marcas que hay, para ver cómo evolucionó el precio, fíjense que me da 150, no me da ni lo mismo que le dio al que toma Dolca, ni lo mismo que le dio al que tomó Nescafé. ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces, cuando ya hay un desagregado en el cálculo del número índice,
Cuando ya hay un desagregado, bueno, ya no es tan lineal esto de decir, bueno, pero si a mí el café me aumentó un 30%, ¿por qué el índice de precio me aumentó 1,5? Y porque posiblemente en ese índice de precio que se está evaluando, el café forma parte de un conjunto de bienes. ¿Bien? Hay otros bienes, otra cantidad de bienes, que también se toman en consideración la variación del precio y la ponderación que tenga o la importancia que tenga ese café. ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces, así como podemos calcular índice simple, también podemos empezar a calcular índices complejos, cuando ya podemos desagregar, ¿bien? En más de uno, la variable que queremos evaluar. Y en este caso, ese desagregado le damos la misma importancia a todo el desagregado. ¿Bien? Vamos a ver en el siguiente, que es el más interesante, y si quiere el más completo, que es un índice complejo, también vamos a poder desagregar, pero ponderando. ¿Bien? Y vamos a ver que esa ponderación o esa importancia se puede hacer de una o de otra manera. Bien, entonces, continuando con esta clasificación y tipos de índices, números índices a construir, ya vemos el índice simple, ya vemos el índice complejo pero sin ponderar. Ahora lo que nos resta, bien, y por último, es ver este índice complejo. Bien, de vuelta podemos desagregar lo que estamos tratando de observar, la variable que estamos tratando de observar la podemos desagregar, bien, y trabajarlo por separado, pero en vez de darle la misma importancia a cada uno de esos desagregados, ahora le vamos a dar una importancia relativa, ¿bien? Es decir, que va a haber ponderación, ¿bien? Esa ponderación o importancia la vamos a llamar, o la ficha teórica la llama como W sub I, ¿bien? El sub I hace de cada uno de esos desagregados, ¿bien? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, siguiendo el ejemplo del café, ya que estamos trabajando con él. ¿Bien? Pero si ustedes se fijan, nuevamente, detrás de la fórmula está esto, ¿bien? Necesito siempre evaluar, primero, qué variable es la que quiero ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, después identificar qué tiempo con qué tiempo quiero comparar, es decir, qué periodo base voy a utilizar, qué periodo de comparación voy a utilizar, y después cuál es el valor de esa variable en el periodo base y cuál es el valor de esa variable en el periodo de comparación. ¿Bien? ¿Cuál es la fórmula a aplicar o para construir? Bueno, fíjense que es muy parecido a lo que venimos trabajando, ¿bien? Ahora, si se quiere, no tengo un promedio como el índice complejo sin ponderar, pero básicamente es la división de dos cosas, ¿bien? Fíjense, en el numerador lo que tengo es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿bien? De vuelta, el sub i me dice la cantidad de desagregados que estoy sumando, ¿bien? Es el desagregado en el cual estoy trabajando. N mayúscula es el total de desagregados con el que voy a trabajar, ¿bien? ¿Y qué cosa es la que voy a sumar? Bueno, básicamente, fíjense de vuelta, que esto que tengo acá no es otra cosa que el índice simple. ¿Bien? X sub IT dividido X sub I0 por 100. ¿Bien? Es lo que vale la variable o lo que vale el desagregado, en este caso de la variable, en el momento de comparación, dividido lo que vale el desagregado de la variable en el momento 0 por 100. ¿Bien? Es decir, de vuelta, siempre tengo que trabajar con cada uno de los índices simples, ¿bien? De cada uno de los desagregados de esta variable. Pero ahora eso lo tengo, y esto es lo novedoso, lo tengo que multiplicar por la ponderación. ¿Bien? Antes, si se quiere, esta ponderación para cada uno de esos desagregados era igual a 1. ¿Bien? Por eso es que directamente no se ponía, si se quiere. ¿Bien? Ahora, como tiene ponderación, puede ser igual a 1 o distinto. Entonces lo tengo que multiplicar. ¿Bien? Y a todo eso que es el numerador, fíjense que lo divido básicamente por la sumatoria de las ponderaciones. ¿Bien? ¿Qué es esta sumatoria de las ponderaciones? Bueno, básicamente, si son ponderaciones, si le estoy dando una importancia relativa a cada uno de los desagregados, esto que está acá, que es la sumatoria de las ponderaciones, esto necesariamente tiene que ser igual a 1. ¿Bien? Porque si estoy trabajando con el total de desagregados y le estoy dando importancia a cada uno de esos desagregados, el total tiene que ser igual a 1.
Bien, entonces, posiblemente el denominador este, que es la sumatoria de las ponderaciones, que es siempre igual a 1, va a ser, digamos, en el caso de este que estamos viendo en este ejemplo, va a ser igual a 1. Bien, pero nuevamente se tiene que poner porque en muchos casos vamos a ver que no es igual a 1. Bien, entonces, si se quiere, traten de olvidar lo que les acabo de decir y quédense con que el denominador de la definición es la sumatoria de las ponderaciones. Bien, olvídense que es igual a 1, porque hay ejemplos que sí y hay ejemplos que no. Bien, entonces, vamos al ejemplo que estamos trabajando. Nuevamente, acuérdense, el índice complejo sin ponderar, estábamos viendo cómo evoluciona, bien, el café, el tarro de 170 gramos, entre enero y junio. Bien, de vuelta es exactamente lo mismo. Queremos evaluar cómo evoluciona el precio del café de 170 gramos entre enero y junio. Bien, nuevamente tengo que, hay 3 marcas que cumplen con que hay tarros de café de 170 gramos, Dolca, Nescafé o Virginia. Tengo los precios en el momento base, o en el periodo base, y los precios, o los valores, mejor dicho, en el momento de comparación o el periodo de comparación. Bien, esto es exactamente lo mismo, no borré la pizarra anterior, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Bueno, lo que me está faltando es básicamente el WI. Bien, necesito el WI, es decir, la ponderación de cada uno de estos desagregados para poder trabajar. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bueno, como les dije, lo que hay que construir ahora, bien, que eso va a ser independiente de cada uno de los ejercicios que vamos a ver, no siempre la ponderación se construye de la misma manera, es darle importancia a cada uno de estos desagregados. Bien, por ejemplo, se me ocurre, puede ocurrirse otra ponderación, bien, se me ocurre, no sé, si yo por ejemplo hago una encuesta de la gente que toma café y les pregunto qué es lo que prefieren, por ejemplo, si prefieren el café Dolca o el café Nescafé o el café Virginia, y tengo los resultados de esa encuesta, voy a tener, si se quiere, una preferencia del gusto de cada uno de estas marcas. Bien, digo, se me ocurre este ejemplo, alguno puede armar la ponderación de otra manera, por eso yo les digo, construir la ponderación va a depender de cada uno de los ejercicios en particulares y hay distintas formas de construir la ponderación. Bien, darle importancia relativa a cada uno de los agregados, eso es teórico, o si se quiere no es algo, no es una regla matemática, sino que se construye a partir de qué es lo que quiero construir o cómo lo quiero construir. ¿Bien? En este ejemplo se me ocurre, por ejemplo, si yo hago una encuesta de vuelta, si yo a la gente que está viendo este video le pregunto, ¿bien? Entre el Dolca, el Nescafé y el Virginia, ¿qué prefieren? Y las respuestas son oeste, oeste, oeste. Bueno, puedo sacar una encuesta y puedo decir que tal porcentaje de esta gente que está viendo el video les gusta el Dolca, tal porcentaje les gusta el Nescafé y tal porcentaje les gusta el Virginia. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, no sé, que el 50%, bien, contestó que les gusta el Dolca, bien, el 25% contestó que les gusta el Nescafé y otro 25% contestó que les gusta el Virginia. Bien, entonces si se fijan ustedes, puedo en base a esa encuesta construir ponderaciones. Bien, digo, claramente el que más les gusta a la población que yo encuesté es el Dolca. Bien, entonces al Dolca le puedo dar una ponderación de 0,5. Bien, o del 50%. Al Nescafé le doy una ponderación del 0,25 y al Virginia del 0,25. ¿Se entiende? Digo, yo puedo haber construido importancias a ponderaciones a través, por ejemplo, de una encuesta de gustos. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque si yo tomo en cuenta cómo evolucionó el precio y no le doy la mayor importancia relativa al Dolca,
para ustedes quizás no va a estar representativa el número que les voy a reflejar. ¿Bien? Porque muchos de ustedes me van a decir, no, bueno, pero a mí me aumentó un 200% porque es el que más me gusta a mí, es el Dolca. Entonces, si yo no tengo en consideración esa diferencia o esa importancia relativa, en este caso del Dolca con respecto a otras marcas, el número que yo les construya no va a reflejar bien su situación particular o la situación en general de las personas que toman café. ¿Se comprende? Entonces, al construir ponderaciones, fíjense que le estoy dando mayor peso, mayor importancia, eso es la ponderación, a qué sucede con Dolca en relación a qué sucede con Nescafé o Virginia. ¿Se comprende? Bien. Entonces, si construyo esta ponderación, van a ver que al construir este índice complejo con ponderación, la variación que me refleje la variable, que es café de 170 gramos, va a estar influenciada en mayor parte por qué pasa con el Dolca. Bien, entonces, fíjense, en base a esta ponderación subjetiva que construí yo, fíjense cómo quedaría el valor de este índice, este número índice complejo con ponderación. Bien, fíjense que no es otra cosa que esto es igual a qué cosa. Bueno, a, fíjense, tengo los índices simples calculados de cada uno de ellos. Ahora cada uno de ellos los tengo que multiplicar por la ponderación y los tengo que sumar. Bien, entonces fíjense que me queda, lo voy a poner acá, fíjense que me queda 200, que fue lo que varió el Dolca, por la ponderación del 0,50, más 50, que fue lo que varió, que fue el número de índice construido del Nescafé, por la ponderación, por 0,25, más 200, que fue lo que el número de índice construido de Virginia, por la ponderación 0,25. Entonces fíjense que todo esto construido en azul, si quiero poner un corchete, todo esto no es otra cosa que el numerador de esta fórmula del índice complejo con ponderación. ¿Bien? Es, ¿qué pasó con cada uno de los índices simples multiplicados por la ponderación correspondiente o la importancia correspondiente? ¿Bien? Y el denominador, lo voy a poner en naranja, es otra cosa que la suma de las ponderaciones. Es decir, tengo que sumar 0,50 más 0,25 más 0,25. 0,50 más 0,25 más 0,25. ¿Bien? En este ejemplo, fíjense que la suma de las ponderaciones es igual a 1. ¿Bien? Es lo que yo les decía en un principio, pero puede no dar igual a 1. Vamos a ver después en algunos otros ejemplos que no necesariamente es igual a 1. ¿Bien? Entonces, siempre hay que construir el denominador de este índice complejo con ponderación. En este caso, de vuelta, es innecesario porque es igual a 1, pero si ustedes hacen toda esa cuenta, no la hice, así que la voy a hacer acá, me queda que el número este es igual a ¿qué cosa? Ya les digo. Es 200 por 0,50 es 100, 50 por 0,25 es 12,5, 200 por 0,25 es 50. Entonces tengo 50 más 12,5 es 62,5 más 100 es 162,5. Es decir, todo esto, este ejemplo es igual a 162,5. Bien, si ustedes se fijan y comparan este valor conseguido en este ejemplo con el valor conseguido en la pizarra anterior, que era el mismo índice complejo, pero sin darle importancia, sin ponderar, si mal no recuerdo era 150, el del ejemplo anterior. Entonces fíjense que hay diferencia. Mientras que en el índice anterior me decía que aumentó un 50% el precio del café de 170 gramos entre enero y junio,
este ejemplo o esta construcción de este índice complejo ponderado me está diciendo que aumentó un 62,5%. Bien, hay una diferencia. ¿Y por qué se debe esta diferencia? Bueno, básicamente, porque si ustedes se fijan, el DOLCA, que fue el que más importancia le di, aumentó un 200%. Bien, si yo le hubiese dado, por ejemplo, mayor importancia al Nescafé, bien, el 50% de la ponderación le hubiese dado al Nescafé, 0,25 y 0,25 al DOLCA de Virginia, posiblemente el valor conseguido sea menor a este 150. Bien, porque le estoy dando mayor importancia de peso a la marca del café que bajó el precio. Y entonces me va a bajar el número del índice conseguido. ¿Se entiende? Entonces, depende de la importancia que le dé y a qué le dé importancia, va a ser distinta la ponderación, el valor final. ¿Bien? Les sugiero que hagan, o como ejemplo, que le den más importancia al Nescafé y menor importancia al DOLCA y Virginia. Esa es una opción. Calculen el valor que les da. O otra misma es que le den la misma importancia o ponderación a cada uno de estos tres. Por ejemplo, 0,33, 0,33 y 0,33. Fíjense, en ese caso les va a dar igual que el índice complejo sin ponderación. Bien, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan o que lo practiquen y traten de identificar. Bien, pero nuevamente digo, es importante el índice complejo con ponderación o sin ponderación claramente va a ser distinto si las ponderaciones son distintas. ¿Bien? ¿Y en qué sentido va a ser distinto? Bueno, depende de la ponderación y la importancia que le di a cada uno de esos desagregados de la variable. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces, si ustedes se fijan, la clasificación, ¿bien? O los tipos de índices que vamos a ver. ¿Bien? Estos índices son construcciones en general, ¿bien? No importa qué variable tomemos. Ahora, si ustedes se fijan, la ficha teórica toma como ejemplo la construcción de índices de precios. Bien, entonces vamos a ver cómo se construye el índice simple, el índice complejo sin ponderar y el índice complejo con ponderación para el caso de precios. Bien, pero digo, así como el caso de precios se puede ver para cualquier otro tipo de variable que se quiera identificar. No es necesario siempre trabajar con precios. Se puede identificar con cualquier tipo de variable. Bien, pero la ficha teórica hace el ejemplo o referencia a qué es lo que sucede con los precios y cómo se construyen estos índices simples, complejos, con ponderación y sin ponderación. Bien, que es lo que vamos a ver ahora. Pero no es otra cosa que esto que está acá, con lo que ya vimos. Bueno, como les indiqué, lo que hace la ficha teórica es después, a lo visto, bien, a las clasificaciones de índices vistas, trabajadas, índice simple, índice complejo sin ponderar, o índice complejo con ponderación, trabaja todo eso ejemplificando con índices de precios. Bien, nuevamente, si bien esto lo hace con índices de precios, con un tipo de variable en particular, es decir, precios de los bienes o de los servicios, bien, esto se puede hacer con cualquier tipo de número de índice, se puede construir para cualquier tipo de variable. Bien, por lo cual, lo visto anteriormente o lo que vamos a ver ahora, referenciado a precios, se puede extender a cualquier tipo de variable. Eso quiero que quede bien claro. Bien, dicho lo cual, fíjense, el índice simple o el índice complejo sin ponderar, no hay grandes cambios. Bien, en el sentido de que el índice simple, para cualquier tipo de variable, vimos que era esta fórmula, bien, el valor de la variable en el periodo de comparación, dividido el valor de la variable en el periodo 0, por 100, bien. Acá fíjense que para lo que es precios es exactamente lo mismo. Bien, en vez de una I, que es el índice, ahora habla de P por precios, pero es exactamente lo mismo. Y la variable, en vez de ser X, que es una variable general, ahora habla de los precios, bien, o del precio, mejor dicho. El precio en el periodo de comparación, el precio en el periodo base, multiplicado por 100. Bien, nuevamente, así esto puede extenderse esta misma fórmula al ejemplo del café que vimos. Bien, queríamos evaluar el precio del café entre enero y junio. Bien, es esto mismo. Precio del café en junio, precio del café en enero, multiplicado por 100. Bien, no hay grandes cambios. Al igual que el índice complejo sin ponderar. Bien, nuevamente, la fórmula general es esta que está acá. Bien, que no es otra cosa que el promedio simple o sin ponderación de los índices simples
de cada uno de los desagregados de la variable. Bueno, acá es exactamente lo mismo, lo llama P sub S, así lo llama la ficha teórica, pero lo pueden llamar como quieran, no hay importancia con respecto a eso, pero fíjense que es exactamente lo mismo. No es otra cosa que el promedio simple de los índices simples de los precios desagregados del precio que estamos queriendo evaluar. ¿Bien? Nuevamente el ejemplo del café, ¿bien? Desagregado en marcas, Nescafé, Dolca y Virginia, es lo mismo que hicimos, o lo mismo harían con esta fórmula. ¿Bien? Nuevamente, de vuelta repito, para el ejemplo de índice de precios, tanto el índice simple como el complejo sin ponderar no sufren grandes cambios. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el índice complejo ponderado, en donde sí hay, si se quiere, algo novedoso, que también nuevamente se puede extender a cualquier tipo de variable, que depende qué utilicemos para ponderar. Bien, va a ser diferente a lo que vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo del índice complejo ponderado del café, bien, que utilizamos esa manera para ponderar. Ahora vamos a ver que para los índices de precios se utilizan distintos tipos de ponderaciones en base a algo particular que lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Bien, bueno. Con respecto al índice complejo ponderado, acá sí yo les dije que hay que trabajar un poquito más, hay alguna diferenciación, pero básicamente, bien, tratar de ver de vuelta, cuando tratamos de, o trabajamos con un índice complejo ponderado, es darle importancia relativa a cada uno de los desagregados que construye el índice total. Bien, en su momento, cuando hablamos de café, tratamos de dar alguna importancia relativa a las distintas marcas que había del café que conformaban el índice del precio del café que lo queríamos evaluar. Bueno, cuando hablamos de índices de precios, y esto es lo que se hace en la práctica, cómo se construye el índice de precios que vemos mes a mes, es básicamente esto. Bien, nosotros, fíjense que el índice de precios les da un nivel de precios, bien, les da un valor. Bien, por ejemplo, les dice que aumentó un 1,5 con respecto al mes pasado. Bien, digo, hablar de ese ejemplo, bien, cuando le dice el índice de precios aumentó un 1,5 con respecto al mes pasado. Bien, si hablamos, por ejemplo, de junio, que fue el último, todavía no se dio junio, perdón, mayo, que es el último, con respecto a abril, y si nos dice, por ejemplo, que aumentó 1,5 mayo con respecto a abril, lo que me está diciendo que si comparo mayo comparativo, periodo comparativo, y abril, periodo base, bien, el valor o el número índice me va a dar, para que me diga, o para informar que aumentó 1,5, lo que me va a decir es que si yo construyo el índice entre estos dos meses, me va a dar 101,5%. ¿No? Esto ya lo vimos, ¿no? Digo, este 101,5, si comparo precios de mayo con abril, lo que me está diciendo es que los precios de mayo es 101,5% de los precios de abril, o lo mismo, si yo le resto 100 a esto, me dice que aumentó 1,5 los precios de mayo con respecto a abril. Bien, esto ya lo vimos, cómo se interpreta y cómo se construye este número. Ahora fíjense, este 101,5 o este 1,5 de aumento, que es exactamente lo mismo, son dos maneras de interpretar lo mismo, fíjense que es un solo precio, ¿bien? O sea, es el valor de una canasta de precios. Y sin embargo, este índice de precios debería reflejar todos los precios de la economía. Bien, digo, en la economía hay un montón de precios. Está el precio del café, el precio de la nafta, el precio de la luz, el precio de los alquileres, el precio de las remeras, el precio de un pantalón, el precio de un tomate, el precio de la carne. Entonces, si quisiéramos reflejar todos los precios de la economía, es decir, el índice de precios de la economía, deberíamos considerar cada uno de esos precios y darles una relativa importancia a cada uno de esos precios. Bueno, es lo que básicamente hace el índice de precios como un todo. Básicamente, lo que hace es, bueno, elijamos una canasta de consumo bien representativa de una familia tipo. Una familia tipo son 4 personas, 2 adultos y 2 personas menores. Bien, elegimos una canasta representativa de consumo de esa familia tipo
y evaluamos y vemos cómo varían los precios de esa canasta tipo entre periodo base y periodo de comparación, en este caso entre abril y mayo. ¿Bien? Por supuesto que en esa canasta básica de consumo, ¿bien? O en esa canasta representativa que estamos tratando de evaluar, va a haber bienes, ¿bien? Que quizás algunos de ustedes consumen muy poco, o consumen mucho, o consumen con una importancia distinta de la que me dice esta canasta representativa. ¿Bien? Eso sucede y va a suceder, porque es imposible evaluar la canasta de precios o el índice de precios de cada uno, de cada persona de una sociedad determinada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hago el ejemplo. Supongamos que en la canasta esta representativa del consumo, a grandes rasgos hay carne, verduras y servicios públicos. ¿Bien? Supongamos que la gente en promedio o en general consume esos tres bienes o servicios. Carne, verduras y servicios públicos. ¿Bien? En el sentido de luz, gas, agua y todos esos servicios. ¿Qué pasa? Por ahí uno de ustedes me dice, bueno, profe, yo entre carne, verduras y servicios públicos consumo mucha carne, consumo muy pocas verduras y consumo más o menos servicios públicos, porque consumo lo necesario y no mucho más. ¿Bien? Entonces, la ponderación que van a hacer de esos tres bienes o servicios va a ser distinta. ¿Bien? Por ahí viene otra persona y me dice, no, profe, yo soy, un ejemplo muy arbitrario, medio bobo, pero me diga, profe, yo soy vegetariano, no consumo carne, entonces la ponderación que yo le pongo a la carne es 0, ¿bien? Porque no consumo nada de carne, consumo muchas verduras y los servicios públicos también consumo lo mínimo indispensable necesario. ¿Bien? Entonces digo, la ponderación que se haga a nivel general va a posiblemente ser distinta de cualquier persona de ustedes en particular. ¿Bien? Esa ponderación que hace a nivel general de esta canasta de consumo se hace en base a encuestas nacionales de gastos de hogares y demás, bien, se construye, bien, pero nuevamente es una ponderación general, que posiblemente difiera de las ponderaciones que hacen cada uno de ustedes de forma particular, bien. Por eso el índice de precios es una medida necesaria, bien, porque se debe evaluar y demás, pero sufre muchos problemas en el sentido de que posiblemente no sea representativa al 100% de lo que le suceda a cada uno en particular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una ponderación, hay una importancia que se le da a cada uno de los bienes y servicios que hay en esta canasta. ¿Bien? No todos los bienes y servicios de la economía están en la canasta, porque si ustedes tienen una idea, si mal no recuerda, hay algo así como 30 y pico de servicios y bienes en esta canasta. ¿Bien? Claramente hay más precios en la economía, pero nuevamente les digo que sufre bastantes diferencias con respecto a si queremos evaluarlo individualmente, ¿bien? ¿Qué es lo que le sucede? Bien, por ejemplo, un caso típico, el combustible, la nafta. Bueno, el combustible es uno de los servicios o bienes que se ponderan en esta canasta de consumo. Habrá algunos de ustedes que me dicen, bueno, directamente yo no consumo combustible, porque no tengo auto, no tengo moto, bien, no gasto directamente combustible. Pero el combustible o la nafta o lo que fuese, en la ponderación en esta canasta pesa y mucho. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quizás directamente no lo consumís, pero indirectamente sí. Digo, los alimentos que vos consumís llegan a través de un medio de transporte que precisa combustible y es un costo importante del precio de ese bien o de ese servicio. Entonces, nuevamente, digo, hay que tener en consideración esto, ¿bien? Que posiblemente, si me dicen, bueno, aumentando un 1,5 con respecto al mes pasado, pero yo estoy pensando solamente en café, y el café me aumentó un 30% y claramente no va a reflejar lo que yo estoy pensando. ¿Se comprende? Porque el café es parte de ese índice de precios, es un bien o servicio que se mide, pero la importancia que le da el café posiblemente sea poca, ¿bien? Porque la gente en realidad consume mucho más otras cosas, o le da mayor importancia a otras cosas que al café. ¿Bien? El caso típico es la sal. Bueno, la sal, si puede aumentar, no sé, si hoy sale, estoy tirando un precio, cualquier precio, ¿no? Pero si supónganse que hoy la sal vale 20 pesos. ¿Qué pasa si el mes que viene esa sal vale 1.200 pesos? Bueno, claramente la sal explotó el precio, no sé por qué, pero explotó el precio, pero el índice de precio general entre el mes pasado y este mes no va a variar mucho si solamente consideramos la sal. ¿Bien?
Porque la sal, lo que se gasta en sal, es muy poco en cuanto al presupuesto y a la plata que yo gasto. Bien, si voy al supermercado y compro sal, posiblemente compre, pero va a ser un gasto mínimo comparado con la compra en total. Bien, entonces la importancia y la preponderancia que le da el componente de ponderación es clave, bien, para ver de qué manera está reflejado o cuál es la importancia en un índice completo de precios. Bien, entonces, claramente al índice de precios pasa, lo clave es esta ponderación. Bien, digo, porque de vuelta, digo, puede ser que en esta canasta tenga 35 precios de bienes y servicios, pero la importancia que se le da, la importancia relativa que se le da a cada uno de esos bienes y servicios, este W sub I, bien, es importante entender de dónde sale el cálculo, o cómo se calcula, o qué se toma en cuenta para esta importancia. Bien, así como yo les dije en el ejemplo del café, una encuesta, bueno, no se hace muy distinto, bien, para ver las ponderaciones de cada uno de esos bienes y servicios en el índice de precios. Salvo que esa encuesta que yo hice arbitrariamente y les pregunté, los hacen a través de las encuestas nacionales de hogares, bien, o a través de un instrumento del Instituto Nacional de Estadísticas, el INDEC, bien, y toman en consideración básicamente la cantidad consumida de ese bien y servicio. Bien, entonces, es clave y es importante que detrás de este ponderador que se hace en el índice de precios es la cantidad consumida de ese bien y servicio. Bien, si yo consumo mucho, por ejemplo, la carne tiene una importancia relativa importante, bien, porque se supone que por cuestiones culturales o lo que fuese, una familia tipo consume bastante carne. Bien, es un alimento que consume y lo compra, gasta mucha plata de su ingreso en ese bien que es la carne. Bien, por ejemplo, en servicios públicos también es un peso, todo un peso relativo, bien, porque la gente que gasta en luz, gasta en internet, si tuviese internet, o gasta en agua, o gasta en gas, o lo que fuese, son bienes esenciales y se gastan, bien, y se gasta parte importante de su ingreso. Entonces, las ponderaciones de esos bienes o servicios son importantes a nivel general de representación de mi consumo como familia tipo. Entonces, detrás de la ponderación está la cantidad consumida de ese bien o servicio. La sal, tiene el ejemplo típico de la sal, claramente, si mi ingreso, no sé, fuese lo que fuese, consumo por poco de mi ingreso en sal. ¿Bien? No gasto menos del 1%, pero seguro, de mi ingreso. ¿Bien? Entonces, la ponderación de la sal, si es un bien que está en la canasta de precios, va a ser muy baja, muy poca. ¿Se comprende? Entonces, la cantidad consumida, la plata que consuma, bien, o la importancia del ingreso consumido de ese bien o servicio, es el que me va a dar la ponderación a la importancia de ese bien o ese servicio en esa canasta o cesta de consumo. ¿Bien? Y eso se puede hacer a través, básicamente, de, si bien hay más indicadores, a través de dos índices. Los índices que se conocen como índice de las PEIRES, así se escribe, con Y, y el índice de Paschen, ¿bien? Con doble A, así se escribe, y CH. ¿Bien? ¿Y en qué se diferencian estos índices, las PEIRES o Paschen? Se diferencia en cómo se construye este WI. ¿Bien? ¿Qué se toma en cuenta para construir este WI? Ya sabemos que se toma en cuenta la cantidad consumida, ¿bien?, de bien o servicio. Pero la pregunta es, ¿de qué periodo en particular? Porque siempre estamos evaluando o viendo qué pasa con mi periodo base con respecto al periodo de comparación. Bueno, la pregunta es, bueno, si vas a tomar en consideración para construir los ponderadores la cantidad consumida o la cantidad gastada de ese bien o de ese servicio, ¿bien?, ¿de qué de qué periodo vas a tomar en referencia? ¿Del periodo base o del periodo del comparativo? ¿Bien? Si toman en cuenta para construir los ponderadores lo consumido, bien, las cantidades consumidas del periodo base, van a trabajar con índice de las PEIRES. Ahora, si toman en cuenta qué es lo que sucede con las cantidades consumidas en el periodo comparativo, van a trabajar con índice de Paschen. Bien, y estos índices, el de las PEIRES y el de Paschen, pueden ser iguales o distintos. Bien, y en general son distintos.
¿Por qué son distintos? Y bueno, porque posiblemente, imagínense, ¿bien? Si estamos tratando de evaluar qué pasa con el índice de precios, ¿bien? Comparado del año 2019 con el año 1990, ¿bien? Hay 29 años de diferencia. Entonces, claramente va a ser distinto el índice de las PERS o el de Pache, porque mientras en el ASPER voy a tomar en consideración, para darle importancia a cada uno de esos bienes y servicios, lo que consumía en el año 90, ¿bien? Lo que gastaba en el año 90, al índice del Pache, lo que voy a tomar en consideración para construir ese ponderador va a ser el año 2019. Entonces, si mi canasta de consumo varió, ¿bien? Si la cantidad de plata que gasto, de mi ingreso, varió en esos bienes y servicios, y posiblemente van a ser muy distintos los valores de estos indicadores. ¿Se comprende? Digo, ¿por qué? Se me ocurre, no sé. En el año 90, ¿bien? Si hablamos del servicio de Internet, y posiblemente nadie gastaba en el servicio de Internet, porque eran muy pocos los que tenían acceso, ¿bien? O porque casi no era algo muy extendido en Internet. ¿Bien? Entonces, si hablamos del precio de Internet, la ponderación en el año base es 0, mientras que la ponderación en Pache sería del año 2019, la gente en general gasta en Internet. ¿Bien? Entonces, los índices van a variar, depende de la importancia que le da la ponderación. En el año base y en el año comparativo. Si hay mucha diferencia entre el año base y el comparativo, posiblemente sean más diferentes. ¿Bien? Si comparo diferencias, por ejemplo, de mes a mes, y no hay cambios en el consumo de los bienes o de las ponderaciones, y posiblemente no haya mucho cambio tomando el año base o el año comparativo para calcular ese ponderador, entonces no va a ser muy distinto el número calculado por el índice de las PERS que por el índice de Pache. Bien, eso es lo que vamos a hacer, o vamos a construir, a ver cuál es la fórmula del índice de las PERS y cuál es la fórmula del índice de Pache en el próximo video, ya que este se me cortó.